Muchas gracias. Permítanme, en primer lugar, agradecer mucho la invitación para participar en esta oportunidad. Por razones relativas a la pandemia, participo de manera telemática, pero quiero también mandar un saludo muy fraterno y muy cordial a mis colegas de panel, que son queridísimos y respetados colegas. Em, en este momento me desempeño como relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición. Es decir, tengo el cargo que tenía en su momento el profesor Pablo de Greff cuando hizo su visita a España con un informe muy comentado. Yo he hecho un seguimiento de ese informe que presenté el año pasado a los órganos pertinentes de Naciones Unidas, en los cuales hice una valoración del anteproyecto de ley de memoria histórica. Permítanme indicar algunos elementos que me parecen indispensables. Yo comparto lo que se ha dicho en la presentación. Estamos ante una oportunidad histórica y quizás única. Y también ha corrido ya demasiado agua debajo del puente, ha pasado mucho tiempo, pero ese tiempo que ha pasado profundizó la injusticia, profundizó la inequidad y profundizó el dolor de las víctimas y de las familias de las víctimas de lo que han sido hechos brutales cometidos por el régimen franquista en España. Y es por eso que el abordaje de esta cuestión debe ser un abordaje holístico, que tengan en cuenta los 5 elementos, los 5 pilares que forman parte de todo proceso de justicia transicional y que son verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición y procesos de memoria. Ninguno de estos pilares debe faltar. El esfuerzo del anteproyecto de ley de memoria democrática, del proyecto de ley de memoria democrática, es encomiable, es importante, es valorable. Se dan pasos adelante indudables, pero es insuficiente y es una gran oportunidad, por supuesto, para ir mejorándolo en la dirección en la que deben mejorarse distintas previsiones. Esto no se trata de una cuestión de voluntad, son obligaciones jurídicas, como bien se indicó además aquí. Obligaciones jurídicas que tienen un anclaje clarísimo en el derecho internacional de los derechos humanos y que son, por supuesto, exigibles para España. Antes de tener el cargo que actualmente detento en Naciones Unidas, he sido miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su presidente. Y en esa condición hemos examinado a España en el año 2015 y le hemos indicado claramente de que estos crímenes deben ser enjuiciados, perseguidos, condenados y las víctimas reparadas conforme a las obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que como también se ha dicho claramente aquí, es vinculante para España. Sin embargo, eso no se ha hecho. Y por ese motivo me parece importante no dejar ningún flanco abierto. Yo comparto lo que se indicó en la presentación. La ley de amnistía no debería ser un obstáculo para la interpretación y la aplicación de las normas de derecho internacional, enjuiciar y castigar a las personas responsables. Pero lo cierto es que lo es. Lo cierto es que lo es. Las interpretaciones del Poder Judicial de España en ese sentido han sido y siguen siendo lamentables.
Entonces, esta ley debe dejar no solamente en claro de que hay que aplicar el derecho conforme al derecho internacional y que la ley de amnistía debe ser interpretada conforme al derecho internacional, sino que quizás sería valioso y pertinente que se indique de manera expresa que las disposiciones de la ley de amnistía no pueden tener ningún efecto sobre la investigación y la sanción de las violaciones graves de derechos humanos que fueron cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y que entonces no pueden ser esgrimidas estas disposiciones para obstaculizar la investigación y el acceso de la justicia que le corresponde a las víctimas. Y es mejor ponerlo así, clarito, para que mañana el Poder Judicial no diga, no, si nosotros estamos interpretando esta ley conforme al derecho internacional, y que ese sea la propia interpretación conforme al derecho internacional. Mejor decirle con claridad en el texto de la norma al Poder Judicial de que no puede aplicar la ley de amnistía a las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo en perjuicio de la sociedad civil. Y esto me parece, por supuesto, imprescindible. Naturalmente, el proyecto tiene disposiciones valiosas e importantes en materia de reparación. Sin embargo, a mí me preocupa que quede abierta la posibilidad de que no se otorguen reparaciones económicas, indemnizaciones debidas a quienes han sido víctimas. En este sentido también, digamos, no hay que inventar nada. Digamos, el concepto de reparaciones por violaciones a los derechos humanos comprende, como ustedes saben, medidas de restitución de derechos, rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición y, por supuesto, la reparación económica. Todo esto hace al estándar internacional conocido como de reparación integral y que debe ser satisfecho y que debe ser cumplido. No se trata de establecer un modelo de reparación en detrimento del otro. Así como la justicia transicional comprende un conjunto de medidas que deben ser todas adoptadas en los 5 pilares, tal y como indiqué, la reparación también debe ser integral. En materia de verdad, hace falta una comisión de la verdad. Hace falta el establecimiento de una comisión de la verdad. Esto por varios motivos, pero fundamentalmente para preservar el futuro. Yo he visto con muchísima preocupación que en España la gran mayoría de las personas jóvenes no tienen conocimiento ni conciencia en relación a lo que ha sucedido en la dictadura, a lo que ha sucedido durante la Guerra Civil y con posterioridad a la misma, a las torturas, a las desapariciones forzadas, a las ejecuciones extrajudiciales, al robo de niños y de niñas, cuestiones que deben abordarse ahora como corresponde. Y como esto ha sido un fenómeno general, ha sido un fenómeno sistemático, no han sido hechos aislados, sino lamentablemente planificados y llevados adelante de una manera atroz, se requiere un abordaje también genérico. Y creo que el mejor camino para esto es el establecimiento de una comisión de la verdad conforme a los estándares que el derecho internacional y que los modelos de justicia transicional establecen. Se decía en la presentación de que este es el momento de terminar con la impunidad, y estoy de acuerdo.
Yo entenderé que se ha terminado con la impunidad cuando quienes aún están con vida y son responsables sean condenados penalmente. Hasta que esto no suceda, la impunidad seguirá vigente para la comunidad internacional. Para esto hay que activar los mecanismos judiciales y también hay que cooperar con aquellas querellas que se hayan iniciado en otros países, como en la República Argentina, y hay que hacerlo con plena y absoluta cooperación. La memoria es el quinto pilar de los procesos de justicia transicional. El proyecto aborda una buena cantidad de cosas valiosas en materia de memoria, pero hay que profundizar lo relativo a la educación en memoria en escuelas y en colegios. La educación en memoria es una parte de la educación en derechos humanos, no agota la educación en derechos humanos. La educación en derechos humanos es más amplia. Pero es importante que quede establecido la incorporación en los textos curriculares de las escuelas primarias, de los colegios secundarios, la educación en memoria. Y para esto también es fundamental, entonces, que una comisión de la verdad pueda llevar adelante un trabajo durante un tiempo razonable y sacar las conclusiones. Las exhumaciones son imprescindibles. No se puede esperar más, no se debe esperar más. No es lógico que esto no sea una prioridad. Me parece en ese sentido que el proyecto aborda bien esta cuestión, esta temática. Hasta ahora eso ha quedado en manos de las propias familias, lo cual ha sido una revictimización inaceptable, absolutamente inaceptable, que se ha mantenido a lo largo de los años. Y todavía hay determinados gobiernos locales que no cumplen con su obligación como corresponde. Y por supuesto, en los casos de desapariciones forzadas, debe recordarse una vez más que los crímenes se continúan cometiendo hasta que las personas aparecen con vida o se identifican sus restos mortales. Por ende, no corresponde de ninguna manera aplicar la prescripción, como se han hecho en determinadas instancias jurisdiccionales de España, para crímenes que aún se siguen cometiendo. Eso no resiste el más mínimo análisis desde un conocimiento básico del derecho. Todos estos elementos son indispensables y deben figurar con claridad dentro de la ley que se adopte. Quiero referirme finalmente al acceso a los archivos. Por supuesto que esto está abordado en el proyecto, es importante, pero es imprescindible que no se deje un margen de discrecionalidad muy amplia, a efectos de que sean las propias instituciones involucradas en las violaciones de derechos humanos quienes digan cuál es el alcance de acceso a sus archivos. No debe haber, en ningún caso, secretos que impidan acceder a archivos para los hechos concretos de violaciones de derechos humanos o violaciones al derecho humanitario. Esto además ayudará, por supuesto, a el establecimiento de la verdad integral. Esta legislatura tiene la posibilidad de pasar a la historia. Esta legislatura tiene el deber de adoptar una norma que de una buena vez por todas sea conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y para poder efectivamente
mirar a la cara a quienes tanto tiempo han esperado que se haga justicia y que no reclaman nada más que eso. Como también se decía al inicio de esta sesión, esto no tiene nada que ver con la venganza. Las familias de las víctimas han dado y siguen dando un ejemplo de comportamiento, un ejemplo de dignidad, un ejemplo para toda la comunidad, pidiendo paciente y pacíficamente justicia. Y eso se les debe ya mismo. Les agradezco mucho por la atención que me han dispensado. Muchas gracias.